¿Qué significa realmente pensar como un consultor? Esa es la gran pregunta, ¿eh? Porque normalmente la imagen que viene a la cabeza es, bueno, alguien de traje, gráficos incomprensibles y mucha jerga. Totalmente. O sea, el 90% de los proyectos corporativos fracasan no por falta de presupuesto, ni por falta de talento, sino porque el equipo directivo se enamora de la solución mucho antes de siquiera entender el problema. Ya, y esa ilusión de la que hablas, la idea de que la estrategia es un recetario mágico, es justo lo que vamos a desmantelar hoy. Eso es, porque para entender cómo se forja esa verdadera capacidad analítica, en esta inmersión a fondo vamos a diseccionar un documento bastante peculiar. Muy peculiar, sí. Es el Boletín Quincenal número 1 con fecha del 15 de enero de 2026 del Centrum PUCP Business Consulting Club, o el CPPBC para acortar. Y claro, alguien que nos escuche podría pensar, a ver, esto es un simple boletín estudiantil con fechas de exámenes o eventos. Claro, la típica hoja parroquial de la universidad. Exacto. Pero nada más lejos de la realidad. O sea, el propósito de este análisis hoy es destilar las ideas de este documento porque es, de facto, un manifiesto sobre la formación en pensamiento estratégico. Vale, vamos a desgranar esto entonces, porque no es solo para grandes firmas, ¿verdad? Para nada. El documento detalla cómo pasar de la teoría a la acción mediante el pensamiento estructurado y el uso de marcos de trabajo. Y esto aplica para cualquiera, sea o no consultor. Exacto, para quien lidera un equipo, una startup, lo que sea. Y fíjate que la primera sección, que es un editorial de Shady Valenzuela, la presidenta del club, entra directo al barro. Sí, pone el dedo en la llaga. Plantea que la consultoría no va de acumular metodologías o herramientas como si fueran tromos, sino de desarrollar criterio. Es que confundir la herramienta con el oficio es probablemente el error más común en el mundo empresarial. Valenzuela argumenta que el núcleo real es comprender contextos. Claro, o sea, si te aprendes una matriz de priorización de memoria, pero no entiendes la cultura de la empresa, no te sirve de absolutamente nada. Totalmente. El criterio es saber qué preguntas hacer, qué variables ignorar y cuáles priorizar cuando tienes delante un problema enorme y desordenado. Si conectamos esto con el panorama general, la cosa cobra mucho sentido. A ver, es como la ingeniería estructural. Yo puedo darle a alguien el software de diseño 3D más caro del mundo, pero eso no le convierte en ingeniero, no. Claro, ¿no vas a cruzar el puente que diseña esa persona? Exacto. Si no entiende la física de materiales, el puente se cae con el viento. El criterio del que habla el boletín es saber calcular la carga del viento antes de siquiera abrir el programa. Pero, ¿por qué cuesta tanto esto? ¿Por qué es tan fácil caer en la trampa de las soluciones prefabricadas? Pues básicamente por la carga cognitiva y la ansiedad. En el entorno actual hay una presión tremenda por dar resultados para ayer. Ya, el famoso cortoplacismo. Eso es. Cuando hay incertidumbre, los directivos sienten ansiedad. Y la solución rápida es como un tranquilizante. Alguien en la sala dice, venga, implementemos metodologías ágiles. Y todos respiran aliviados. O sea, compran la tirita sin mirar la herida. Exacto. Lo que este boletín exige es soportar la incomodidad de no tener la respuesta de inmediato y cuestionar si el problema que vemos es el verdadero problema. Vale. A ver, entiendo la teoría. Suena fenomenal. Pero voy a hacer de abogado del diablo un momento. A ver, dispara. En un boletín académico es muy fácil hablar de soportar la incomodidad. Pero a pie de calle, si la facturación de una empresa cae un 20% y la junta directiva está pidiendo cabezas, la presión es brutal. ¿Cómo defiendes el rigor frente a esa urgencia financiera? Es la gran tensión de la profesión, sin duda. Pero la respuesta a esa presión son los datos y la transparencia. El profesional que cede y aplica el parche rápido suele fracasar a los 6 meses. Y entonces el problema es el doble de grande. Claro, el estratega defiende el rigor mostrando el coste de ese fracaso prematuro. Es decirle a la Junta, mira, podemos poner este parche hoy y perder 2 millones el año que viene. O tardar 3 semanas en diagnosticar el cuello de botella real y solucionarlo para siempre. O sea que el rigor no es ponerse a filosofar, es pura gestión de riesgos. Exactamente. Es un cortafuegos. Fíjate, eso me lleva al siguiente punto. Si el criterio es tan vital, ¿cómo se entrena esto en el mundo real sin arriesgar el capital de una empresa? Porque claro, un error de criterio sale carísimo. Ahí es donde entra la sección de Héctor de la Cruz, el foco consultivo. Explica cómo el club funciona como un verdadero laboratorio de la realidad. Hablan de un ecosistema formativo, ¿no? Con talleres, mentorías, webinars.
Sí, pero lo vital es la mecánica. Cada intervención que hacen incluye un diagnóstico inicial obligatorio y, sobre todo, una evaluación de impacto al final. Ven las consecuencias reales de lo que recomiendan. Vale, pero aquí tengo otro empuje. O sea, esto es una universidad. Los estudiantes llegan, se forman en este ecosistema brillante, afinan su criterio y a los pocos años se gradúan y se van. Claro, el talento rota. Eso es. ¿De qué sirve todo este montaje si la memoria de la organización desaparece con cada promoción? Se arriesgan a estar reinventando la rueda constantemente, ¿sabes? Mm, es un escepticismo totalmente válido. De hecho, es el talón de Aquiles de muchísimas empresas gigantes. Pero el texto de la Cruz aborda esto hablando de la construcción de un repositorio de conocimiento. Uy, a ver, repositorio de conocimiento. Eso suena a la típica carpeta compartida en la nube llena de PDFs que nadie se lee jamás. Bueno, no, para nada. No es un archivo muerto. Operativamente hablan de sistematización de procesos. ¿Y eso en la práctica qué es? Pues que el conocimiento se codifica en cómo trabajan. Si un equipo falla en un caso porque no hizo las preguntas adecuadas en la primera reunión, ese error no se queda en una anécdota. Se documenta y altera el protocolo de todas las futuras reuniones iniciales. Ah, vale. O sea, el nuevo estudiante no tiene que leerse el error, sino que el proceso en sí ya le obliga a no cometerlo. Exacto. No heredan documentos, heredan procesos optimizados. Y fíjate que esto es una lección vital para cualquier corporación. Si tu conocimiento está solo en la cabeza de tus 3 mejores empleados, estás a un par de renuncias del colapso total. Qué gran verdad. Bueno, asumiendo que esa estructura institucional funciona. Mira, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para el individuo. Porque, ¿qué hace la persona que está un martes por la mañana frente a un cliente de verdad? Ah, ahí entra la cápsula del consultor de Leslie Cisneros. Baja toda esta filosofía a la táctica pura. Sí, menciona 5 reglas de oro. Vamos a recordarlas rápido para quien nos escucha. 1. Definir el problema por escrito y validarlo. 2. No prometer soluciones antes del diagnóstico. 3. Traducir el análisis en decisiones concretas. 4. Documentar los supuestos desde el inicio. Y 5. Gestionar expectativas de tiempos y alcance. Son innegociables. A mí me fascina la segunda. No prometer soluciones antes del diagnóstico. Porque, a ver, en el mundo real, el instinto comercial te pide todo lo contrario. Te pide vender la moto, claro. Exacto. Es como ir a una primera cita e intentar planear ya la boda y el nombre de los niños. El comercial quiere prometer la luna para ganar la cuenta. Es como vender el diseño de un ático de superlujo sin haber bajado al sótano a ver si los cimientos tienen termitas. Lo fascinante aquí es cómo el documento aborda esa urgencia. Cisneros tiene una frase lapidaria, dice, la consultoría efectiva no es espectacular, es clara, ordenada y consistente. Qué buena cita. Es que cuando prometes una solución prematura, por ejemplo, prometes una transformación digital masiva cuando el problema real era que los camiones salían tarde del almacén, te vuelves prisionero de tu propia promesa. Claro, luego te pasas a 6 meses intentando forzar la realidad para que encaje en lo que ya has cobrado. Eso es. El sesgo de confirmación te ciega. Por eso, gestionar expectativas es, mecánicamente, educar al cliente desde el minuto 1. Es decirle, no soy un mago con una bola de cristal. Soy el socio que va a asegurar que no demos un paso en falso. Gestionar expectativas construye confianza a largo plazo frente al espejismo de la venta rápida, ¿no? Totalmente. Pero, claro, para plantarte ante un cliente y decirle no te doy la solución todavía, necesitas un respaldo muy sólido. Y eso nos lleva a la sección del comité editorial que habla de la brújula del estratega, la investigación profunda. Esa es la base de todo. El texto dice que investigar es pensar con método para actuar con impacto. Y hay que matizar algo clave en la era actual, que es la sobreinformación. Sí, hoy en día se miden hasta los suspiros en una oficina. Exacto. Sufrimos de obesidad de datos. Y mucha gente confunde descargarse un Excel de 3.000 filas con hacer investigación. Y no es lo mismo. Investigar es formular hipótesis, ir más allá de los síntomas y buscar las causas estructurales. Fíjate que en la empresa tradicional se ve la investigación como un freno. Es el típico, venga, menos parálisis por análisis y más ejecución. Ya, la impaciencia corporativa. Es como un diagnóstico médico. O sea, si yo llego a urgencias retorciéndome de dolor y el cirujano dice, nada de pruebas, vamos a operarle rápido para ser más ágiles. Eso no es agilidad, eso es negligencia médica. Es una temeridad.
Sí. La investigación es ese análisis de sangre previo. Evita que la cirugía sea a ciegas. Y operativamente, esa investigación previa es lo que diferencia a un simple ejecutor de un verdadero estratega. Si averiguas a tiempo que tu cliente no compra por el precio, sino porque tu web es imposible de usar, te acabas de ahorrar cientos de miles de euros en campañas de descuento absurdas. Totalmente. Y toda esta base sólida, todo este rigor, nos prepara para la última parte del boletín. El futuro de la profesión. Sí, ahí analizan el informe de McKinsey para 2025. Hablan de 3 ejes: la integración brutal de datos, la sostenibilidad como propósito real y no como marketing, y el liderazgo adaptativo. Y esto lo aterriza en cosas reales. Mencionan proyectos pro bono, como el caso de la ONG Micas LADP, del que habla Kevin Ramos. O sea, usan los viernos consultivos para aplicar el método a problemas con impacto social real. Sí, sacan el rigor de la teoría y lo ensucian de realidad. Pero hay una palabra en toda esta sección que a mí, te confieso, me da un poco de alergia. A ver, ¿cuál? Agilidad. Entonces, ¿qué significa todo esto de la agilidad hoy en día? Porque parece que solo significa hacer lo mismo pero con mucha más prisa y estrés. Ya, el concepto se ha prostituido muchísimo, las cosas como son. A veces se usa de excusa para saltarse la planificación y justificar el caos absoluto. Exacto. Pero el boletín rescata la esencia. Define la agilidad en este entorno no como moverse rápido a lo loco, sino como movimiento inteligente con propósito. Vale, pero eso suena a frase de taza de café o de gurú de redes sociales. ¿Cómo se ve ese movimiento inteligente cuando un proyecto se está yendo a pique? Se ve en el liderazgo adaptativo. En el modelo antiguo, el consultor se encerraba 3 meses y volvía con un dossier de 100 páginas. Si el mercado había cambiado, el dossier no valía para nada. Directo a la trituradora de papel. Eso es. La verdadera agilidad es acortar esos ciclos de feedback. Es tener la seguridad y la humildad para plantarte en la semana 3 y decir: oye, los datos recientes invalidan nuestra idea inicial. Hay que cambiar el rumbo. O sea, agilidad no es lo rápido que ejecutas un plan cerrado, sino lo rápido que procesas información nueva para cambiar de plan sin estrellarte. Exactamente eso. Es flexibilidad pura. Es entender que tu valor no está en tener las respuestas el primer día, sino en dominar el método para encontrarlas mientras el terreno se mueve bajo tus pies. Fíjate que viendo cómo funciona este club, con sus comisiones, los viernes consultivos, la evaluación de impacto, es un modelo súper colaborativo y muy humano. Se alejan años luz de la consultoría arrogante y puramente transaccional. Ese es el gran valor del CPBC. Demuestran que la estrategia no es magia para unos pocos elegidos, es una disciplina estructurada que se puede y se debe aprender. Pues creo que es el momento perfecto para hacer un resumen ejecutivo de por qué todo esto importa para quien nos escucha. A por ello. Hemos visto que el pensamiento estructurado requiere criterio, no solo acumular herramientas de moda. Hemos desmontado la trampa de las soluciones rápidas y de prometer resultados sin haber diagnosticado el problema. Hemos comprobado que investigar no retrasa la acción, sino que asegura que esa acción no sea un salto al vacío. Y finalmente, hemos redefinido la agilidad como la capacidad de ajustar el rumbo con inteligencia y propósito. Es un resumen perfecto. Y fíjate, para enmarcar toda esta inversión, me gustaría rescatar una cita textual de la Junta Directiva que viene en el documento. Dice así: la consultoría es acompañar a las empresas a ver lo invisible, decidir lo importante y ejecutar lo posible. ¡Wow! Ver lo invisible, decidir lo importante y ejecutar lo posible. Resume toda la responsabilidad del estratega. Sin duda. Y basándome en esa idea de ejecutar con propósito, quiero dejar a nuestra audiencia con un pensamiento final, una pequeña provocación. Si acabamos de establecer que la verdadera agilidad requiere un movimiento inteligente y bien dirigido, ¿en qué áreas de nuestras propias carreras o de nuestros proyectos estamos simplemente corriendo súper rápido en piloto automático sin habernos detenido a investigar si vamos en la dirección correcta? Una pregunta incómoda, pero muy necesaria. Leer, aprender, aplicar. Aquí comienza el camino en el pensamiento estratégico.